María Elena, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Es un gusto, siempre hablamos contigo y que ahora estés acá en el estudio. Es para nosotros todo un placer. Elia, Brenda, muchas gracias. Gracias por la invitación. Son muy generosas con su tiempo. Sobre todo, ya tienes de puerta esta tercera cumbre y con todo este trabajo que platicábamos antes de la pausa. Mucho trabajo, María Elena, y qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Así es, hemos hecho un gran trabajo las organizaciones convocantes. Somos 32 organizaciones convocantes que llevamos... Además de las 32, algunas más, alrededor de 50 organizaciones trabajando desde hace más de un año para presentar esta agenda a los candidatos y después, por supuesto, pues todo el seguimiento que de esto conlleva. ¿De qué se trata esta cumbre ciudadana, María Elena? Dices, es la tercera edición, pero ¿de qué se trata y con qué objetivo se lleva a cabo? Sí, mira, de lo que se trata es que las organizaciones de la sociedad civil en su pluralidad, porque habemos colectivos, redes, organizaciones constituidas, lo que hacemos es poner sobre la mesa cuál es nuestro trabajo, cómo creemos que podemos tener un México más democrático, más justo, con menos violencias. Y estas propuestas las vamos construyendo en este año, sin embargo, somos organizaciones que llevamos muchos más años trabajando en los temas. Esta cumbre en específico trae 7 temas, que es ambiente en desarrollo sostenible, cohesión comunitaria, derechos humanos, seguridad, justicia, educación y fortalecimiento a las organizaciones civiles. Entonces, si tú ves esta deliberación tan amplia es precisamente porque el país está pasando por una crisis severa que no se puede ver solo desde el tema de las violencias o solo desde el tema de justicia o solo desde el tema de educación, sino que hay que abrir el abanico y ver cómo todos estos temas se conjugan y cómo realmente desde sociedad civil ponemos las propuestas en la mesa, que una vez que ya están puestas en la mesa están para el servicio público. Y entonces, ¿cómo podemos construir junto con los candidatos y sus partidos, ya sea quienes resulten ganadores, pero también los que no resultan ganadores porque van a ser también oposición en el legislativo, y cómo podemos acercar posiciones y construirlas? En ese sentido, María Elena, dices, estuvimos trabajando durante un año. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ustedes ya hicieron llegar estas propuestas de manera determinada a los candidatos y ya recibieron respuesta de ellos. ¿Cómo va este proceso? Sí, mira, les platico. Nosotros les mandamos estas propuestas hace aproximadamente 2 meses a los candidatos y a sus partidos para que ellos revisaran las propuestas y nos enviaran una respuesta. Entonces, primero les platico, estas propuestas están todas, las 56 propuestas construidas con un diagnóstico, con viabilidad presupuestal, si se requiere cambios legislativos, dice dónde se requieren los cambios legislativos y los cambios en política pública. Sí, o sea, son propuestas que realmente están validadas por muchas organizaciones y además están bien hechas. Después de este proceso, se las mandamos a los candidatos y a sus partidos, ellos las revisan y nos responden si están de acuerdo con la propuesta, si no están de acuerdo o si tienen reservas y la razón. Entonces, ahorita ya recibimos las respuestas de los 4 candidatos. Se está analizando en el grupo redactor de la cumbre cuáles son estas respuestas para que mañana que estén ya con los candidatos preguntarles, o sea, ¿no estuviste de acuerdo, tienes reservas sobre esto? Que nos den ellos su razón, que además me parece muy válido, porque nosotros desde la cumbre, de lo que sí estamos seguros es que no tenemos la verdad absoluta. Nosotros creemos que tanto desde la sociedad civil se hacen muchas propuestas, no solamente estas, sino que hay muchas más propuestas valiosas, pero además del lado de los partidos políticos y de los candidatos, también es importante lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo podemos acercar posiciones, ¿no? Y ya sea que te convenzan de su posición o que los convenzamos de la nuestra o que lleguemos a un punto intermedio. Pero el tema sí es tratar de construir juntos, porque México no va a avanzar si seguimos con estas divisiones y esta polarización que estamos viendo en las campañas. La importancia de este diálogo y de estos consensos. Justamente, ¿cómo sientes los ánimos de la sociedad y de los electores de cara ya muy pronto a los comicios? Mira, yo creo que hay una gran efervescencia y esto es muy bueno, ¿no? La gente está interesada en qué están diciendo los candidatos. Me parece que nos falta meternos mucho más y por eso es que junto con otras organizaciones, no las de la cumbre, sino otras, estamos haciendo
haciendo los debates ciudadanos sí. Para gobernadores, para el legislativo y para algunas alcaldías. Porque no solamente es el tema del gobierno federal, ¿no? También son los miles de puestos que van a cambiar y todos los puestos que están sobre la mesa. Y creo que la problemática que tenemos en México, por supuesto hay una gran responsabilidad en el Ejecutivo Federal, pero también hay grandes responsabilidades en los gobernadores, los presidentes municipales y los legisladores. Entonces sí me parece que tenemos que estar muy pendientes de todo este proceso electoral. Yo lo veo efervescente, veo que estamos polarizados, pero al final del día nos vamos a encontrar el día 2 de julio, los mismos que estamos viviendo en México, los mismos mexicanos, y tenemos que ver cómo toda esa efervescencia se vuelve en construcción para un mejor país, ¿no? Ya van a haber acabado las elecciones y ahora cómo construimos este país que sí queremos. Y es que hay un México y una sociedad después de las elecciones, María Elena. Y sobre este ambiente pues efervesciente y dices polarización en cuanto a la sociedad, pues, ¿cuál consideras que ese es el reto o cuál es el reto más importante de cara a uno de los procesos electorales más importantes en la historia reciente de nuestro país? Sobre todo cuando son temas tan ríspidos, derechos humanos, cohesión social, seguridad y justicia, por ejemplo, ¿no? Son temas muy sensibles en el marco de la crisis de violencia y de derechos humanos en lo que nos encontramos. ¿Cuál es el reto para ti más importante frente a esta cumbre? Sí, mira, yo creo que el reto está en cómo cambiamos el camino que hemos recorrido para hacerlo mejor, porque definitivamente sí tenemos que empezar por reconocer que tenemos instituciones, claro, ¿no? Que tenemos libertades. Me parece que es muy importante reconocer estas dos cosas, que tenemos que cambiar algunas instituciones, por supuesto, ¿no? El PGR es un ejemplo, pero no es el único. También están las procuradurías locales, que son un desastre. Entonces, me parece que si nos vamos al círculo que tenemos de impunidad, inseguridad, violencias y corrupción, tendríamos que estar pensando en cómo reconstruimos estas fiscalías, porque en todos los países hay corrupción. Nuestro gran problema es la impunidad. Claro. ¿No? O sea, si no es un tema de buenos y malos, es un tema de permitir que las cosas pasen y no hay consecuencias, que es lo que nos sucede en México. Entonces me parece que ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos es cómo construir estas fiscalías y las policías que respeten los derechos humanos, porque con tanta violencia que tenemos en México, mucha gente piensa pues que no se respeten los derechos. ¿Qué importa? Importa mucho, ¿no? Primero porque si lo pensamos de una manera egoísta, importa porque mañana puede ser que tus derechos sean los que no sean respetados. Claro, sí, entonces me parece que esta construcción de las nuevas instituciones tiene que estar basada en el respeto a los derechos humanos. Pero por el otro lado, tampoco no podemos olvidar la importancia, por ejemplo, del tema de educación. Claro. O sea, no vamos a tener un mejor país si no somos ciudadanos que tengamos una calidad de educación mucho mejor y donde todos tengamos acceso a esta educación, porque hoy en día, si tus hijos nacen en la Ciudad de México o si nacen en Oaxaca, por ejemplo, pues ya de entrada tienen oportunidades diferentes, ¿no? Sí. Cuando son mexicanos los de aquí, los de Oaxaca y los de Chiapas y los de Chihuahua, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho por trabajar y si nos vamos al tema de medio ambiente, bueno, pues también, porque nos estamos comiendo nuestros bosques, ¿no? Después no nos quejemos de las condiciones ambientales tan malas que tenemos. Entonces sí creo que todo va conjugado y todo desgraciadamente termina cayendo también en este tema que hablábamos de corrupción y de impunidad. Por eso es el nombre de la cumbre, que es como ya lo decías aquí, que es un México por un Estado democrático de derechos sin impunidad ni corrupción. Creemos que hacia allá tenemos que avanzar y avanzar juntos. Algo que me parece muy interesante es que tocábamos temas desde que van derechos humanos, seguridad, hasta justamente el medio ambiente. Exactamente. Y es que de ese nivel es el compromiso que ellos buscan adquirir el próximo 1 de julio y no es para menos. No hay temas menos importantes que otros. Al contrario, como ya ponías el ejemplo, la educación es algo que es muy importante, por lo menos en nuestro país, y hay mucha desigualdad al respecto. Así es. Y
y yo creo que por esta misma efervescencia que tenemos ahora en los comicios, sí creo que hay una esperanza de poder construir un México mejor. ¿No? Precisamente porque si sí nos estamos interesando, entonces tenemos que pasar primero por el voto, ¿no? Y que me parece que tiene que ser un voto en completa libertad, ¿no? Que cada quien vote por lo que le convence. Y después de este voto también pasar a una acción mucho más fuerte de parte de sociedad civil, donde verdaderamente incidamos en los cambios en política pública que nosotros queremos. Claro, y sobre todo lo que dices, Marilena, este discurso que a veces es muy negativo en este proceso electoral, pero pues otro México es posible, y aquí está el trabajo de todas estas organizaciones que de manera clara les están diciendo, y con tiempo, es un trabajo elaborado, propuestas reales que le están diciendo a los candidatos, esto es lo que necesitamos, ¿tú qué piensas? Exacto. No es que lo estamos imponiendo, ¿tú qué piensas? Muy importante este diálogo, y en que si se trata más allá del ganador o del perdedor, porque finalmente quienes no ganen esta contienda electoral a la presidencia, pues van a ser oposición, y de ahí un trabajo importante en el Congreso, y es inevitable relacionarlo, María Elena, con pues estos votos a favor o en contra de, por ejemplo, las fiscalías o temas tan importantes contra la impunidad como ya nos venías mencionando. ¿Qué pasa en el Congreso actualmente? ¿Qué pasa en el Congreso que tienen paralizadas estas pues leyes que son determinantes para un proceso democrático en nuestro país? ¿Y qué viene de cara a este proceso electoral? ¿Te parece si platicamos, abundamos de ello después de esta pausa? Claro que sí. María Elena, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes. Platicábamos de la importancia, hablabas de las fiscalías y de este trabajo contra la impunidad, de la importancia de una fiscalía que sirva, que a propósito ustedes también integran. ¿Cuál es la importancia y pues reto también de este Congreso ya de salida? Porque parece que dicen ya nos vamos, pero hay pendientes importantes y de cara a la nueva administración. Sí, mira, ha habido pendientes importantes, no solamente en el tema de fiscalía, también, o sea, de los temas que lleva Causa en Común, ¿no? Porque de los otros, pues no soy ninguna experta, pero en el tema de fiscalía, bueno, pues está el faltante, el 102 constitucional, que se le hizo un cambio a uno de sus capítulos, precisamente donde se dice que no hay pase automático. No ha sido signado faltan, me parece que 13 congresos. Luego está el pendiente de los cambios a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se quedaron en la discusión de que si mando mixto o mando único, no sé si se acuerdan, cuando el tema de fondo no es quién manda, es a qué policías mandamos, ¿no? Cuando realmente los gobiernos estatales en especial no han cumplido en preparar a sus policías, lo cual es gravísimo para los ciudadanos, por supuesto, pero también para los mismos policías, ¿no? O sea, cuando no tienen ellos garantía de que se les prepare bien, que les den uniformes, que les den su formación, y eso también está en el tintero del Congreso. Luego, si nos vamos, por ejemplo, al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, faltan nombramientos. Bueno, simplemente no está el fiscal anticorrupción nombrado. Entonces, creo que este Congreso sí nos está quedando mucho a deber. Sí. Claro. No, esperamos tener un mejor Congreso para la siguiente legislatura. Preguntarte, ahora que hablamos en materia de seguridad y política, porque ahora va muy de la mano, justamente hemos visto que la violencia se ha desatado ahora contra la clase política, especialmente a candidatos. ¿Tú observas alguna propuesta cercana a la realidad o preocupada por la realidad de algún candidato? Mira, hemos encontrado propuestas aisladas de todos los candidatos, ¿no? Bueno, a excepción del Bronco y su mocho de manos, ese lo dejamos fuera. De los otros 3 candidatos sí vemos propuestas. Sin embargo, son propuestas aisladas, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel nos está hablando de una amnistía después están tratando de explicar cómo hacer esta amnistía, ¿no? Que yo creo que en la explicación y en la profundidad de esto es cuando vamos a poder decir, pues sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en este proceso. Mid y Anaya han ido más por el tema de la profesionalización de los fiscales y de las policías. También me parece, Anaya ha ido por el tema, y que me parece muy importante, de cómo cortarles el dinero a los grupos criminales, ¿no? Porque llevamos 2 sexenios que cortan las cabezas, pero pues los segundos quieren ser cabeza, ¿no? Todo el mundo quiere ser director aquí en este mundo. Entonces, creo que también es una propuesta valiosa. Creo que podríamos extraer propuestas de todos, ¿no? Porque todos tienen algunas propuestas valiosas. Sin embargo, esto tiene que pasar de ser propuestas aisladas, ¿no? A ser realmente un plan de gobierno, y sobre todo creemos
que tiene que estar consensuado, ¿no? Sí creemos que es muy importante por el momento que está viviendo el país que vayamos juntos, ¿no? Hay muchas cosas en las que podemos no estar de acuerdo, pero creo que todos estamos de acuerdo en que queremos un país con menos impunidad, un país con menos corrupción, un país mucho más igualitario, ¿no? Hoy tenemos un problema gravísimo de desigualdades en muchísimos temas, no solamente en el tema de pobreza, ¿no? Ya lo decíamos también en el tema de educación, no se diga injusticia. Entonces sí creemos que independientemente de quién llegue, tenemos que tratar de ver en qué estamos de acuerdo muchos y poderlo impulsar juntos. Liliana, en este momento de polarización, en este momento que estamos viviendo electoral, no quisiéramos dejar de preguntarte ustedes desde Causa en Común, pues, ¿cómo ven y qué está pasando con nuestro país, sobre todo por la violencia y la inseguridad, pero ya directamente con candidatos, candidatas a puestos de elección popular, porque sí, es la elección a la presidencia de la República, pero hay muchísimos estados en los que se están llevando estos procesos electorales y en que lamentablemente hemos visto los niveles de violencia pues se han elevado de manera considerable. ¿Qué estamos pasando? Y pues, ¿qué viene de cara? Todavía faltan 30 días. Estamos a 30 Así días. es. Desgraciadamente estamos viendo una descomposición enorme. Que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos anunciado, ya habíamos exigido a la Secretaría de Gobernación que qué era lo que se iba a hacer, y sin embargo vemos que en muchos estados de la República la violencia, por supuesto que es contra los ciudadanos, pero también estamos viendo esta violencia política, ya lo veníamos diciendo desde finales del año pasado, donde están matando ya sea personas que están en funciones públicas o candidatos. O estuvieron exaltados. O estuvieron, ¿no? Entonces sí creemos que esto es muy delicado en un momento electoral donde es nuestra primera elección, donde va a haber tantos cambios, ¿no? Entonces, cuando es desgraciadamente tan barato matar, ¿no? Todos estamos expuestos y quienes están en lugares públicos más. También me parece que ha habido una falta de actuación por parte de los partidos políticos y del gobierno federal en realmente revisar quiénes son los candidatos, ¿no? De los partidos políticos, porque ya hemos exactamente, pareciera que no tienen un filtro, ¿no? Y lo hemos visto con personas que han estado en funciones. Nosotros, por ejemplo, en las elecciones del 2015 dimos aviso en CISEN que la gente de varios municipios de Morelos nos decían que los candidatos que estaban poniendo los partidos estaban vinculados a grupos criminales, y sin embargo haz de cuenta que CISEN nos ignoró, ¿no? Nos mandó una respuesta que por ahí la tengo, pero fue de risa. Y después se vio que efectivamente algunos de ellos sí estaban vinculados. Entonces sí creo que en este proceso tratemos todos de abonar porque sea un proceso en paz y que las autoridades se dediquen a investigar lo que está sucediendo, porque es muy grave que estén matando candidatos, que estén matando periodistas, ¿no? Entonces, por un lado nos dejan sin voz, ¿no? Y por otro lado dejan gente que quería votar por alguien sin esa persona, independientemente del dolor a las familias que esto representa. ¿Cuáles son los riesgos, Marina, de no atender esta situación? Independientemente del proceso electoral que estamos viviendo, hemos alcanzado niveles de verdad inimaginables y esperemos que no continúe de esta forma, pero 2017 fue el año más violento en la historia reciente. 2018 no pinta para menos. ¿Cuáles son los riesgos de que las autoridades no atiendan esta situación? Más violento. Bueno, el riesgo es que se está saliendo de control en algunos lugares, ¿no? O sea, tenemos municipios donde no me explico yo cómo la gente puede seguir viviendo ahí. Sí creo que hay que hacer una reflexión profunda de cómo cambiar esto, porque si bien hay candidatos que dicen con policías preparadas, bueno, sí, pero el tiempo que tardamos en prepararlas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay otros candidatos que dicen, bueno, con un esquema de abrazos. Sí, nada más que antes de los abrazos tenemos que pasar por un tema de justicia. Entonces sí creo que nuestras autoridades actuales son las responsables de darnos una línea y de decirnos por dónde van a ir. Y no hemos visto esta acción fuerte en el presidente de la República, en el secretario de Gobernación, en los gobernadores, que son los primeros responsables de la seguridad de sus estados. Y me parece que
que estas acciones, ¿no?, que tienen que ir acompañadas de un mensaje mediático, pero sobre todo acompañada de acciones, se tienen que dar y se tienen que dar ya. Estamos a un mes de la elección. Y justamente a un mes de la elección, ¿cuál es nuestro compromiso como sociedad? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a los mexicanos? ¿Qué tenemos que analizar y estar pendientes? Bueno, mira, primero que los esperamos a todos que nos acompañen el día de mañana a través de las redes sociales. Vamos a estar en la tercera cumbre de las 8:30 de la mañana a las 12:30 del día. Ya está confirmado que va a ir Anaya, que va a ir Mid, que va a ir Jaime Rodríguez, el Bronco. Andrés Manuel, estamos viendo si lo podemos tener a través de streaming porque no va a estar en la Ciudad de México. Entonces, en este evento vamos a dar a conocer cuáles fueron estas propuestas y cuáles fueron las respuestas de los candidatos, y los candidatos pondrán una posición al respecto. Este es pues el primer paso. Después de eso, me parece que los ciudadanos tenemos que hacer una reflexión de por quiénes vamos a votar, ¿no? Cómo lo vamos a hacer y por qué. Y una vez que votemos, me parece que desde ahorita tenemos que pensar en que el candidato que gane es con el candidato que iremos todos, porque va a ser el presidente de todo México. Claro. No de unos cuantos, va a ser de todos, o de unos muchos y de otros no, va a ser de todos. Entonces me parece que sí tenemos que estar preparados para hacer un acompañamiento y para ver que lo que tenemos que acercar son las posiciones de cómo enfrentar las crisis que tenemos y cómo lo podemos hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces me parece que el llamado es a la unidad y también que realmente estemos informados de por quiénes vamos a votar, porque son muchas elecciones, ¿no? Tenemos diputados, senadores federales, luego tenemos los locales, tenemos alcaldías, ¿no? Las alcaldías también aquí en el DF, tenemos gobernadores y presidentes municipales. Claro, esas propuestas, pero también responsabilidad que tenemos como ciudadanos de informarnos, asumir una posición y que después vayamos a votar. María Elena, pues el día de mañana, 29 de mayo, esta tercera cumbre ciudadana, vamos a estar por supuesto al pendiente. Muchas felicidades por este trabajo que vienen realizando en este y en todos los temas que ya lo platicábamos fuera del aire. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.